La campaña consiste en promover y ayudar a la gente a ser más eficiente. Al final todos queremos ser de alguna forma más eficientes y que Endesa te pueda ayudar de diferentes maneras a hacerlo, ayuda y mucho. Y sobre todo es despertar ese insight o esa cosa que a todos nos pasa, que es si hago esto o no lo hago, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, todo cuenta al final, cada pequeña cosa que hagamos cuenta y es una espiral que un poco si empezamos a hacer alguna cosa pequeña vamos a poder hacer cada vez más. Fue un briefing muy ambicioso en el que ya la eficiencia estaba en la propia propuesta, pero con Leo trabajando la creatividad y todo el planteamiento estratégico, ¿no? Forzamos el hacer que la propia disciplina publicitaria consiguiera evidenciar, ¿no? Que cada cosa que hacemos cuenta. Yo creo que la eficiencia tiene que tener un eje estratégico dentro de las compañías, ¿no? Y que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y ese mañana mejor tiene que ser algo que no sea solamente desde la perspectiva de marketing o de publicidad, claro, sino que sea algo que está dentro del principio estratégico de las distintas empresas, porque creo que hay mucha diferencia, ¿no? Y al final nosotros hemos podido llevar a cabo algo que lo hace muy redondo, pero que está dentro de nuestro propio negocio, ¿no? Este proceso de transición energética que vivimos. Creo que hacer solamente publicidad desde el punto de vista de la eficiencia, sin añadirle ese componente estratégico más relevante, creo que no termina de ser creíble, ¿no? Que al final se ve que hay un motivo que es más de venta, de comercialización y no la parte más interesante de lo que puede ser en un negocio. Y la motivación, ¿no? La motivación con el premio, pero además con el ver que cada pequeña cosa, que no hay que hacer grandes cosas, o que también, pero que en cada pequeña cosa pueden aportar algo y sí que pueden hacer una diferencia, porque al final muchas personas apagando la luz es un pequeño gesto, pero todo al final sumado todo cuenta. Hay una cosa que tratamos de hacer en general, que es que lo primero, que funcionen con nosotros. No estamos hablando de la gente o los otros, los demás, que funcionen con nosotros. Y también no dar mucho rodeo, ser bastante claros, porque al final, sobre todo cuando las cosas son tan evidentes y tan beneficiosas, lo mejor es ir directamente al grano, con un insight potente, ¿no? Con un lugar donde nos podamos sentir identificados y en general, ¿no? Nosotros creativamente tratamos de buscar eso, que si vamos a decir algo y tratamos de que la gente haga algo, que primero nos haga hacer algo a nosotros. Yo creo que la propia propuesta de valor, ¿no? Va dirigida a ese consumidor, ¿no? Para nosotros tenemos esa obsesión también dentro de la compañía de poner al consumidor en el centro y diseñar y desarrollar estos productos pensando en sus necesidades. Pues la campaña al final ¿no? Creativamente intenta que el consumidor se sienta identificado, ¿no? Y que vea como que es fácil y que le podamos trasladar esa propuesta de valor de una forma fácil y relevante, porque a él le es relevante como lo estamos contando. Claro, exacto. Para nosotros Leo Burnett no es solo una agencia, es un partner estratégico con el que llevamos muchos años trabajando y desarrollando pues estas propuestas de comunicación, ¿no? Y con estos aterrizajes para los distintos target. Para nosotros nos aporta pues ese componente local, ¿no? de llegar y tener y poder trasladar, ¿no? esa realidad y el poder identificar esas necesidades del consumidor, el cómo abordarlo desde el punto de vista estratégico y creativo, y luego esa conciliación, ¿no? como marca que somos global o mundial, de que esté en alineamiento con el resto de las comunicaciones del grupo. A nosotros nos aporta mucho el tener clientes que nos desafíen de esa forma y el poder tener la oportunidad de tener comunicaciones o momentos de comunicación tan relevantes para la gente, ¿no? Siempre hay nuevos desarrollos, tanto en España como en Portugal, que Exacto. es lo que lideramos desde Endesa aquí y a nivel Iberia. Y sí, trabajamos en nuevos desafíos. En desafíos y también en ponernos desafíos que están por venir, ¿no? En entender un poco lo que está por llegar y poder anticiparnos de alguna forma, no solo a lo que ya está sucediendo ahora, sino en lo que pensamos que puede venir por delante. Sí, un poco ese formato, ¿no? De efectivamente no solo a partir de un briefing, sino de ese anticiparnos, ¿no? a tendencias o descubrir que hay cosas que pueden ser palancas muy creativas, muy interesantes y surgir nuevas campañas. Y hacerle un proceso como diferente, ¿no? No siempre un briefing, una propuesta de valor, sino buscar identificar otros formatos, ¿no? Como decíamos, todo cuenta, ¿no? O sea, a la hora de encararla, cuando te vas a poner a hacer una producción audiovisual, todo, digo, desde las luces que vas a usar, dónde y cómo, el transporte, los generadores,
y después otro tipo de eficiencia que no son solo la energética, sino también del uso de las cosas. El equipo local, ¿no? El que hubiera menos desplazamientos, ¿no? Exacto, los desplazamientos. Hay muchas cosas que influyen en la producción, pero incluso también en el cuadro, ¿no? Cómo iluminas un cuadro en particular y tener en cuenta que a lo mejor si utilizas luz natural vas a usar o vas a necesitar menos energía. Entonces, al final ahora los números no me acuerdo de memoria, pero sí que hay, sí que también eso lo fuimos traqueando para poder tener un resultado palpable, ¿no? De entender cuánto era el impacto de cada pequeña cosa que habíamos hecho. No sé si te los acuerdas. Sí, sí. Sí. Teníamos una estimación de menos 26% de emisión de CO2. En el capítulo de energía creo recordar que era un 83%, lo que hacía referencia a la parte de energía, y al final la equivalencia era como dejamos de emitir lo equivalente a lo que hubiera costado calentar un apartamento durante 5 años. O sea que sí que al final sí que hemos conseguido hacer una reducción importante. Además, lo que era inevitable reducir se ha compensado plantando unos árboles y demás en una iniciativa que tenemos de Bosque Endesa, etcétera. Y es un camino y una senda que por nuestra parte queremos seguir investigando, ahondando, porque nos parece súper interesante. Hemos visto que sí es posible, porque a veces es complejo por los timings, por el presupuesto, pero sí hemos visto que es una alternativa y que permite, pues efectivamente, que también sume dentro de la disciplina publicitaria a este gesto de eficiencia. Y una de las cosas que me gusta destacar de cómo se desarrolla la producción era que no solo eran determinadas cosas que se hacían, sino que había una concienciación previa, y todos los que estábamos dentro del rodaje teníamos como muy claro que estábamos trabajando bajo una producción de otras características, y todo el mundo estaba como muy volcado en el reciclaje, en revisar, el estar cuidando las pantallas de los ordenadores con menor intensidad, ¿no? Había todo un conjunto de cosas, y me parece que al final estaba todo como muy alineado, y creemos que al final una producción que suma, ¿no? Y que cuenta todo lo que estamos trabajando como propuesta de valor.